Pedro Sánchez lo sabía. El anuncio del pacto entre el PSOE, Unidas Podemos y Bildu, que recogía, entre otras cuestiones, la derogación íntegra de la reforma laboral de Rajoy y que debía llevarse a cabo antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en materia económica y laboral derivadas de la crisis originada por la COVID-19, dejaba a las claras que las últimas prórrogas negociadas por el Gobierno socialcomunista nada tenían que ver con la desescalada a cuestiones sanitarias y que lo único que buscaba Sánchez con esas prórrogas era conservar los poderes especiales que la Constitución permite al Gobierno durante el estado de alarma. Ayer hablaba de la geometría variable que ejerce el narciso socialista en materia de pactos y aclaraba que eso de la geometría era un término que pretendía maquillar la inmensa capacidad de Pedro Sánchez para la mentira y la traición. Y aquí está otra vez el socialista mintiendo a la nación y engañando a sus socios. Cerrar un pacto con una organización política que por boca de uno de sus diputados afirmó que Bildu no tiene intención alguna de gobernar España. Solo operamos en política ante cada escenario pensando en cómo debilitar y acabar con los consensos del régimen del 78 y la libertad de Euskal Herria. Traicionando con ese acuerdo de una sola tacada al PNV, al Partido Socialista de Euskadi y a Ciudadanos, es mucha geometría variable, por bonito y ocurrente que suene el término. Pero la capacidad para la traición del narciso socialista no tiene límite, y a las pocas horas de anunciar el pacto, cuando ante el formidable escándalo organizado y que Nadia Calviño pusiera pie en pared y le informara que en Europa advertían que si seguía por ese camino, verdes las habían segado con la ayuda económica, Sánchez se carga el pacto, introduciendo el matiz de que la derogación no sería íntegra, con lo que traiciona también a Bildu y a Unidas Podemos. Los podemitas están con un rebote monumental y se aferran a la validez de lo escrito. A Bildu le da igual, porque los asuntos de España le importan menos que nada y mientras se mantenga la promesa de dejarles negociar directamente con el Estado su capacidad de endeudamiento y, supongo yo, lo que no parece en el documento, pero que se habrá negociado, que es la anexión de Navarra al País Vasco, a ellos todos le parece bien. Esto de traicionar debe ser para Pedro Sánchez como una adicción, y ya que se había pasado el día mintiendo, engañando y traicionando a unos y a otros, y como no encontraba a nadie a mano, decidió cargar la responsabilidad del pacto en la persona de Adriana Lastra. Como de costumbre, la culpa no podía ser de Sánchez, y culpó del monstruoso error a Lastra, alegando que él desconocía el texto del acuerdo. Pero la mentira tiene las patas muy cortas y al final la verdad se fue abriendo paso y se conoció que quien había obligado a Pedro Sánchez a rectificar su decisión, porque lo del pacto es una decisión sanchista, había sido la vicepresidenta Nadia Calviño, la persona en la que está puesta la esperanza del gobierno socialcomunista para obtener ayuda económica de Europa. Probablemente muchos no lo recuerden, pero cuando el PSOE y Unidas Podemos firmaron el pacto de legislatura en el que se comprometían a derogar la reforma laboral, el Gobierno recibió una atenta sugerencia de la Comisión Europea advirtiéndoles que podían derogar algunas cosas, pero que lo fundamental de la norma debía permanecer. Así que pocas bromas con la reforma laboral. Esa norma es uno de los pocos activos que puede vender la economía española y de las pocas reformas que ha apoyado la Troika. Ítem más. Esta decisión, adoptada unilateralmente, contradice en la letra y en el espíritu las recomendaciones de hace un par de días de la Comisión Europea, que advertía de la necesidad de fundamentar en los acuerdos con los agentes sociales cualquier norma que tuviera que ver con el empleo y su recuperación. Nadie puede defender en estos momentos en los que obligatoriamente hay que abordar medidas que garanticen la flexibilidad laboral para conservar los empleos en miles de empresas que están sufriendo la crisis producida por el coronavirus, la introducción de acuerdos que lo único que pretenden es incrementar la rigidez en el mercado laboral. UGT y comisiones obreras, como no podía ser de otra manera, se declaran tibiamente satisfechos con la derogación de la reforma laboral. A ellos, mientras no les compliquen la vida con investigaciones judiciales y les echen desde el Gobierno y la Fiscalía un cable con los asuntos que tienen pendientes en los tribunales, ya les va bien. Así que, si Pedro Sánchez ha rectificado, ha sido porque Europa no estaba de acuerdo con la decisión y no parece razonable saltarse sus advertencias cuando Nadia Calviño tiene que ir a dar la cara para pedir el dinero que no tiene este gobierno. Que no es una frase, ahí están los trabajadores de los ERTEs, de los que más de 900.000 a 14 de mayo no habían cobrado ni un céntimo y no se les ha pagado porque no hay liquidez. Ahora habrá
que ver cómo se desarrolla el aquelarre que ha montado Sánchez, porque tiene al sector podemita del gobierno echando las muelas y exigiendo que se respete la literalidad del acuerdo. Aunque Sánchez sabe que Europa no le va a dar ni un céntimo si se empeña en agravar con disparates como este la crisis laboral en España, que ya es de una gravedad importantísima. De Ciudadanos poco hay que decir. Me parece que para Arrimadas lo mejor sería dimitir, porque no puede decir que la han engañado. Es público y notorio que lo que sucedió es que le convenía dejarse engañar y lo hizo. Y como dijo mi paisano Tarradellas, en política se puede hacer de todo menos el ridículo. Le salvó la vida a Pedro Sánchez con sus votos y con ellos ha permitido, aunque sea involuntariamente, el nacimiento de este pacto. Cuesta trabajo creer que se firme a escondidas un pacto con Bildu que compromete nuestra relación con Europa sin conocimiento de los ministros del Gobierno, sin consultar a los agentes sociales, un acuerdo que agrava la situación del empleo y después de organizar el escándalo, ahora estemos en el limbo sin saber qué va a suceder. Habrá que esperar porque supongo a Pedro Sánchez muy ocupado buscando a quién traicionar. De disparate en disparate ha llegado el momento en el que al narciso socialista les dé aplicación aquella frase de Ralph Waldo Emerson que decía: al que juró hasta que ya nadie confió en él, mintió tanto que ya nadie le cree y pide prestado sin que nadie le dé, le conviene irse a donde nadie le conozca. Ojalá lo hiciera.